Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos Bien, días, profesor. buenos días. El tema de hoy día corresponde a conociendo más sobre valores. Bien, entonces, retomando, ¿qué son los valores? Son cualidades que permiten ponderar el valor ético o estético de las cosas, por lo que son una cualidad especial que hace que las cosas, actitudes, sociedades sean estimadas en sentido positivo o negativo. La palabra ponderar quiere decir medir y contrapesar en igualdad de condiciones, ese es ponderar. La ética es el respeto que se tiene a uno mismo, a la profesión, a las personas y a la familia y a nuestra patria. Entonces, el respeto que tenemos, por ejemplo, por ética no puedo hablar mal de mi patria, de mi colegio, por ética no puedo hablar mal de mi familia, de mi papá, de mi mamá. Entonces, el sentido ético. Y la palabra estético es lo que concierne a belleza, ¿no? El campo básicamente artístico de las cosas. Bien, ¿qué más? Escala de valores y opción fundamental. Escala es un nivel determinado. No todos los valores tienen la misma consideración. El que ocupa el primer lugar para una persona o sociedad se denomina opción fundamental o escala de valores. Conjunto de opciones que las personas o miembros de una sociedad consideran fundamentales. Bien, entonces el término escala significa en qué nivel, cuál es lo prioritario. Bien, la clasificación de valores, valor estético o moral, son indispensables para la correcta convivencia de los individuos en sociedad y llevan al hombre a defender su dignidad. Entonces, es muy importante. Ahora, valor espiritual o religioso, convivencia íntima y privada de algún tipo de creencia espiritual. Por ejemplo, el cristianismo, o llámese el mundo católico, ¿no? Es fundamental para la coherencia de la vida de mucha gente. Bien, gran parte de la sociedad está inmiscuido en esta práctica del valor espiritual o religioso. Bien, ahora, valores materiales son aquellos que nos permiten nuestra subsistencia y son importantes en la medida en que son necesarios. ¿Bien? Ahora, si hay un exceso de ellos, de esos valores materiales, va ya a un campo de antivalor. Antivalor. ¿Bien? Ahora, valores estéticos son aquellos que acercan al ser humano a la contemplación, a la creación, a la interpretación, que tiene como objetivo la belleza y el goce de la armonía. Entonces, el valor estético, ¿no? El valor creativo. Entonces, es importante en el ámbito del mundo artístico. Ahora, valores metafísicos, aquellos que no van a cambiar en el tiempo. Lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo justo. Entonces, es una forma de manifestación en cuanto la palabra meta físico es que no van a cambiar. Meta es el límite máximo físico como debe estar manifestado con características palpables de algo, ¿no? Entonces, o observables o medibles. Por eso lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo justo. Fuera de lo bueno, fuera de lo bello, fuera de lo verdadero, fuera de lo justo, no hay. Por eso es meta, es único. Valores físicos, solamente físicos. Habilidades, higiene, orden, elegancia, austeridad, equilibrio, que es parte importante de lo que es el valor. Valores vitales. Actividad, salud, energía realizadora, capacidad de esfuerzo. Entonces, el ser un buen deportista corresponde al valor vital, ¿no? En coherencia a la salud. A valores afectivos, empatía, cortesía, confianza, templanza, gratitud, buen humor, entusiasmo, cariño, naturalidad, optimismo, paciencia, alegría, respeto, firmeza.
serenidad y adaptabilidad. Bien, ¿qué más? Valores intelectuales. Discernimiento. La palabra discernimiento es diferenciar, escoger. Inteligencia, sentido común, reflexión, visión global, disciplina, sinceridad, comprensión, lógica, eficacia, responsabilidad, capacidad organizativa, imaginación, creatividad, diálogo, iniciativa, atención y concentración, objetividad. Bien, entonces, ahora, valores morales, bondad, amor, justicia, voluntad, valor, lealtad, altruismo. La palabra altruismo significa de que uno tiene que pensar en los demás, ¿no? Que tiene que saber eh, consumir un producto también compartiendo, el hecho de compartir, obsequiar, regalar. El amor a la verdad, heroicidad, dignidad, autenticidad, ecuanimidad, el sentido de equitativo con derechos iguales hacia el prójimo, el humanismo, fraternidad, ejemplo, sentido del deber, solidaridad, tolerancia, finalidad, fortaleza, interior, servicio, compromiso, la libertad. ¿Bien? Entonces, valores espirituales. Todo lo relacionado con lo sagrado, la belleza y la armonía, la intuición y idealismo, vida interior trascendente, o de trascendencia. Bien, ahora pasemos a nuestra separata. Ya, se ha hecho un recuento, una recapitulación de los valores. Entonces, en este mapa mental, conociendo más sobre valores, los valores. Todos los valores deben ser practicados por el grupo humano, tanto individual y colectivo. Bien, entonces en este mapa mental vamos a ver uno de sus rubros o una de sus ramas, tipos de valores. Familiares, profesionales, espirituales, estéticos y sociales. Si el grupo humano es el que va a practicar, desde luego, conductas propias del ser humano será, por ejemplo, esto de familiares, de profesionales, de espirituales, ¿no? De estáticos, o llámese de sociales. Entonces, desde luego que en el tipo de familiares, necesariamente, ahí se va a catalogar el don de persona, don de gente, ¿no? Como jefe de familia, o como también de los demás integrantes, la esposa y los hijos. También en tipo de valores profesionales, ¿no? ¿Cuánto de justo tiene un profesional? Especialmente en la rama médica y en otras también, ¿no? Y ahí se mide. ¿Quién lo mide? El grupo humano. Bien. Los espirituales. El respeto a los gente que es espiritual, que profesa una determinada religión. O también llámese a los asociados. O perdón, valores tipos sociales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el grupo humano tomará una práctica específica de lo que es el valor para llevarlo a la práctica. Bien. Entonces, ahí tenemos, a ver, un segundo, por favor. ¿Aló? ¿Sí? Entonces, aquí en los valores tenemos características. Características, ¿bien? Entonces, en esas características podemos indicar una característica de los valores inmutables, que el valor no debe ser cambiable. Inmutable, la palabra mutable quiere decir que cambia. Entonces, en el tiempo no puede cambiar la justicia, por ejemplo, a ser verídico, verdadero, ¿no? Entonces, el valor en el tiempo tiene que ser inmutable, permanecer con sus propios principios y sus propias características, inmutable. No debe de cambiar. Por ejemplo, sentido de
el sentido básicamente de solidaridad o también de armonía, pero no debe de cambiar. Entonces, a eso se refiere que es inmutable. Los valores son inmutables en el tiempo, no pueden cambiar. Puede darse, por ejemplo, esos valores, pero en función a un determinado grupo social, como es el mundo moderno, una sociedad moderna, pero no deja de ser cambiable. Se puede cambiar, pero entonces deja de ser valor. Entonces, el valor que se practica debe ser inmutable. Ahora, objetivos. Los valores están orientados al desarrollo o al cumplimiento de un determinado fin, meta y proyecto, de un determinado objetivo. Entonces, de ahí que tiene que tener objetivos claros hasta dónde quiere llegar o hasta dónde quiere seguir y hasta dónde quiere participar. Entonces, los objetivos son metas, límites, o en palabras sencillas, objetivos a dónde va a llegar el quien coloca la mayólica. Entonces, o a dónde va a llegar el quien coloca un determinado producto, mayólica, o a dónde va a llegar el que hace un servicio de mecánica, o el que hace un servicio, por ejemplo, de servicio médico, o hace un servicio jurídico, ¿no? Entonces, en cualquier profesión, el objetivo debe estar en base a los valores. Por ejemplo, si un abogado le miente a su cliente, ya no está en el campo del objetivo hacia un valor, sino está resquebrajando su principio de ética al hacer un mal servicio jurídico. Ahora, subjetivos. Entonces, lo subjetivo es aquello que es el mundo interno de la persona. Por ejemplo, lo sentimental, el coraje, la valentía, el principio de añoranza, de servicio, que sin ver el cuerpo físico, uno puede detectar a dónde va en lo plano subjetivo, si es sentimental, o es solidario, es cooperador, entonces en lo subjetivo, o es honorable. Entonces ahí uno detecta en lo subjetivo. ¿Bien? Luego, otra característica de los valores es que son inagotables. Los valores, la práctica de los valores debe ser en el tiempo, deben ser perennes, constantes. La práctica es igual. Cuando hablamos de la sociedad peruana practica por una crisis de valores. ¿Y qué es una crisis? Es una situación de indiferencia, de atraso, de caos, de intereses propiamente personales, carencia económica, mal manejo económico. Entonces, frente a eso, los valores deben ser inagotables. Entonces, al no ser inagotables, se mantendrá una sociedad coherente, digna, en armonía, en paz, de un asunto básicamente pacífico y servicial. Entonces, hasta aquí, no lo inmutable, los objetivos, los subjetivos, lo inagotable se está diseñando en este cuadro. Entonces, ¿qué más? Ya hemos visto tipos, características. Ahora vamos a ver otro aspecto de los valores. Humanidad. El grupo humano debe tener un sentido de humano, ¿no?, hacia la sociedad, y la sociedad viceversa hacia el grupo humano. Entonces es importante. Entonces, eso prácticamente en los últimos años se ha perdido, ese ámbito donde el origen, ¿no?, va a descollar de lo que es, de dónde proviene un determinado valor. El valor lo cultiva el hombre, la persona, el grupo social, no el animal. Dentro de ese ámbito, la indiferencia que se va a ver, por ejemplo, cuando no se practica aquello. Entonces, la humanidad, el término humanidad viene de la palabra humano. Entonces,
Entonces, humanidad es las diferentes, corresponde a las diferentes colectividades o grupos humanos, tanto que se conozcan o no se conozcan a formar parte de aquello. Entonces, frente a eso, debe haber una sociedad más justa, ¿no? Más perenne, y desde ese punto de vista estamos viendo el origen. Ahora vamos a ver aplicaciones. Los valores, a su vez, tendrán aplicaciones en el ámbito del interaccional del medio social y en la conducta del hombre. El trabajo. En el trabajo uno debe mantener una determinada manifestación positiva de conducta, donde habrá identidad, donde habrá interés solamente económico, carencia de animales o plantas. Entonces, en ese contexto, pues en el trabajo uno va a desarrollar las diferentes circunstancias o motivos de sus cualidades, teniendo en referente cuál es lo positivo y lo negativo. Muy bien. Ahora, aplicaciones. ¿Dónde también nosotros vamos a aplicar los valores? En la calle, en el medio social. No, la calle está inmerso, como dije hace un rato, inmerso de antivalores. Entonces, por ejemplo, uno deja su celular en una tienda, en el pupitre, o perdón, en el estante. Se olvida y vuelve después, pero ya no hay celular. Pero hay sociedades donde practican valores todavía, ¿no? Donde practican. Bueno, se hablaba de mucho de país boliviano. Si se perdía o lo dejabas tu celular, te lo devolvían. En el caso peruano no es así. No hay ese respeto. Entonces, en la calle es un entorno donde se debe practicar eso, pero como hay afluencia, no, en cierta demasía la delincuencia, pues ya a veces no se da eso. Esperemos que esto mejore. Ahora, colegio, como estudiante, ¿dónde debo manifestar? ¿Dónde debo aplicar mis conocimientos sobre valores? En el entorno educativo, en la institución educativa. Entonces, es ahí donde yo tengo que desarrollar esa secuencia, básicamente, donde yo debo manifestar, debo actuar como estudiante en cada instancia, en los diferentes espacios físicos que tiene el colegio. Muchas veces en otras oportunidades, el alumno se comportaba mal en el salón y tenía que ser castigado. Entonces, ese de colegial se refiere al castigo que podías recibir, o llámese, por ejemplo, de que la orientación o el requisito para lograr un medio o el cumplimiento de algo, el colegio, porque el colegio es el entorno de socialización. De repente más que la familia, porque son más en cambio los integrantes de la familia son pocos, pero tus compañeros pueden sobrepasar 20. Entonces está en tu interés, ¿no? Para hacer las aplicaciones necesarias. Y otro ámbito viene a ser la casa. La casa es un entorno donde se debe practicar los valores continuamente. Al no practicarse los valores en la casa, entonces ya se van generando modelos negativos para que estas conductas se reflejen en el medio social, que no debe de saberlas el contrincante, el enemigo. ¿Sí? Entonces, ya con este mapa mental vamos al siguiente paso. ¿Cómo se originan los valores? Bien. Los valores se originan en función a ciertas orientaciones positivas de nuestros progenitores. Punto y coma.
Luego, al tener conocimiento de origen sobre los valores, es el entorno familiar donde voy a empezar a practicar en las diferentes instancias o momentos que tenga libertad, empiezo a exponer o manifestar, exponer, demostrar, determinar, etc. ¿Con qué? Con mi conducta. ¿Bien? Entonces, retomando, los valores se originan en las buenas recomendaciones, en el buen ejemplo de mi padre, de mi madre, de un actuar bastante ameno y tranquilo. 2. ¿Cuáles son los tipos de valores? Entonces, aquí en el gráfico hablamos de tipos: familiares, profesionales, espirituales, estéticos y sociedades. Aquí anoto familiares, estéticos, ya, y completando los tipos de valores ahí. Entonces, para poder ser más claro acá, por ejemplo, familiar, profesional, espiritual, estético y sociedad. Bien, entonces ahí yo creo que la respuesta está claro ya en la pregunta 1. 2. ¿Cuáles son los tipos de valores? Pero los tipos de valores acá lo determinamos: familiares, profesionales, espirituales, estéticos y sociales. Pregunta 3. Según el mapa mental presentado, ¿cómo se definen los valores? Entonces acá vamos a dar una definición. Los valores son las conductas positivas. Los valores son las conductas positivas mediante virtudes, conductas, actitudes positivas, en el entorno del contexto del medio social. Ya. Según el mapa mental presentado, ¿cómo se definen los valores? Eso es lo que estaba dictando. ¿Bien? 4. Analiza las características de los valores y escribe una fundamentación para cada uno. Inmutables. Significa aquello que no cambia. No se modifica. No cambia, no se modifica. Punto y coma, permanece presente. Permanece presente en dar respuesta a lo cotidiano, entre paréntesis, diario. Siguiente, inagotables. Se entiende por inagotables aquello que no debe ser olvidado. No debe ser olvidado. Y que tenga una permanencia constante. Perenne.
diario y cotidiano. Diario y cotidiano. Objetivos. Los valores deben orientar y encaminar objetivos. Los valores deben orientar y encaminar objetivos. Como metas, como propósitos, objetivos. Bien, entonces debe manifestarse en esto, en este ámbito. Entonces, vuelvo a retomar, los objetivos son metas, son proyectos, son fines a dónde se va a llegar. Entonces, los objetivos para el cumplimiento de los valores me encaminan, me dan una visión cómo lograr aquello. Por ejemplo, el estudio es un valor, el trabajo es un valor. Tanto el estudio como el trabajo va a ser normado por los objetivos. ¿Cómo debo lograr en mi comunidad o en mi familia ser solidario, ser empático, ¿no? Ser veraz, etcétera, ¿no? El vocabulario que ustedes practican en diferentes textos. Subjetivos. Subjetivos corresponde al mundo interno. Subjetivos corresponde al mundo interno, espiritual de cada persona. Punto y coma. Lo subjetivo está relacionado con el mundo espiritual. Lo subjetivo está relacionado con el mundo espiritual de la persona. De hecho, por eso es evangélico. Entonces, o llámese, por ejemplo, materialista, o llámese, por ejemplo, cristianismo, musulmán, profesando una determinada religión. La práctica de la religión no solo es físico, sino está en el entorno subjetivo de la persona. El hecho de creer, el hecho de tener fe, crédito o una iluminación de aspecto celestial, o en el mundo diario de cada vida, por ejemplo, ¿no? El objetivo, la meta está trazado, pero gracias a mi práctica de valores será posible que yo lo logre. ¿Sí? 5. Infiere de infiere de qué manera se pondrían en práctica los valores en cada situación. Bien, en casa, los valores se pueden poner en práctica a partir de los ejemplos de los hermanos mayores, que van a ser observados por los hermanos menores. Desde el punto de vista, por ejemplo, el hecho de coger una mascota, pues el hermano mayor cogerá esa mascota. Pero ya dependiendo qué valor va a desarrollar o va a trabajar. De repente mamá tiene retraso en preparar el almuerzo. El hijo llega de la calle hambriento, mamá quiero comer, pero todavía falta. Entonces, lejos de que el hijo, de haberse divertido, no lo apoye a su padre y trate de destruir. Lo correcto es que esperes, ¿no? Para que puedas enfatizar tu conducta como un ejemplo a tus hermanos menores o llamarle la atención también a tu padre. Siempre y cuando en el margen de respeto. En el colegio es un escenario donde hay una constancia de conductas diversas. La energía, la vitalidad de muchos niños hace que ellos en el recreo manifiesten toda esa carga en descarga de energía, ¿no? Entonces, pero ahí es donde nosotros también debemos de trabajar en cuanto a las conductas, en cuanto al comportamiento de los muchachos, etc.
Ahora, 6. Reflexiona sobre la importancia de los valores hoy en día. Las personas practican los valores constantemente. ¿Por qué? Bien, los valores son tan importantes, pero escasamente se cumplen por pequeños grupos, porque el hecho de ser pobre o llámese de una determinada ubicación económica, siempre va a estar interesado en dinero. Entonces, los valores son importantes para encaminar, acá respondemos, los valores son importantes para encaminar a conductas positivas en los estudiantes. Punto aparte. Las personas no practican los valores constantemente. No practican. Bien. El mundo moderno se les hace más difícil. Entonces, en ese entorno, ¿no? Existe el caos, el desorden, la indiferencia. En el mundo moderno se tiene que luchar bastante para que los jóvenes practiquen valores. No se practica. ¿Ven? No se practica constantemente. Uno es el costo, porque ir a la loza tiene un precio, queda tiene básicamente un determinante donde tiene que desarrollar una especie de auto o retroalimentación. Jerarquiza algunos valores que según la importancia de su empleo en vuestra sociedad. Uno sería el respeto, la armonía, Y en el 3 formularemos justicia. Y 4, cooperación. ¿Bien? Veamos al ejercicio 8. Reflexiona sobre tus acciones diarias y haz un listado de los valores que debes practicar en tu hogar y en tu colegio. En tu hogar, en tu trabajo. Entonces, ¿qué valores practicas? Y debes anotarlos en el cuaderno. ¿Sí? Anotarlos. Bien, los que tienen... A ver, Yosmel, ¿me está escuchando Yosmel? Yosmel. ¿No me escucha Yosmel? Ya. Entonces, con esta pausa, yo creo que voy a ya pasar al tema. Josmel no contesta, entonces lo que quiero decirles es en su tema de argumentación. Por ejemplo, los valores nos van a servir bastante para lo que es la argumentación. Pueden argumentar sobre la justicia, pueden argumentar, por ejemplo, sobre la cooperación, la solidaridad, pueden argumentar, por ejemplo, la importancia de la equidad o la importancia de lo que es, por ejemplo, la distribución alimentaria o el consumo, o la importancia, por ejemplo, de la cultura peruana, la importancia, por ejemplo, de la gastronomía o de los recursos naturales. Entonces, es importante de que ya tengan sus temas. Bien, ¿alguien de repente ya tiene un tema para su argumentación? Sí. ¿Alguien tiene este tema para su argumentación? Entonces, ya para poder registrarlo. Ya, unos segundos voy a verificar la asistencia. Asistencia. Profesor, Sí, dime yo la Boris. semana pasada ya le había dicho de que iba a ser el tema de los medios de comunicación y redes Ya, sociales, ¿se muy acuerdan? bien.
Ya, voy a Ese es el anotar. tema que me voy a quedar. Ujú, Ya, muy bien. Eso es lo que tiene que desarrollar. Enuncia, sí. ahí puedes enunciar la importancia de los medios de comunicación o los medios de comunicación como desarrollo de la sociedad o los medios de comunicación como medio de cultura o los medios de comunicación su importancia en el medio social o también puedes trabajar en los medios de comunicación en el ámbito educativo, de aprendizaje, enseñanza o también los medios de comunicación como un órgano de poder. Por ejemplo, a los medios de comunicación se le conoce también como el cuarto poder. ¿Por qué le dicen el cuarto poder a los medios de comunicación? Porque un poder del Estado es el poder ejecutivo, que está a la cabeza el presidente de la República. El otro poder es el poder legislativo, que está a la cabeza el Congreso, el presidente del Congreso y los integrantes. El otro poder es el poder electoral. Y el cuarto poder, que no es exclusivo porque no es su función, ya es el de la comunicación social, de los comunicadores sociales. Entonces, ellos justamente por informar tienen ese margen de respeto o también rechazo, ¿no? Entonces, también una forma de controlar a algunos países, algunos estados a los gobernantes. Pues los medios de comunicación ha sido un medio donde ha tenido resonancia en poner en jaque a algunos gobernantes. Está en una etapa, por ejemplo, en Japón, y muchos de ellos, y muchos de ellos también por los dictadores han sido oprimidos, ¿no? Con su normal trabajo, desenvolvimiento. Antes se conocía como periodismo, pero ahora los medios de comunicación es mucho más amplio. Por ejemplo, las redes sociales, parte de los medios de comunicación, o lo televisivo, o llámese por los celulares inteligentes. O sea, ahora se ha diversificado mucho el campo de los medios de comunicación. Lo que sí le rogaría que es el alumno Yosmel ingresa a clase, pero no me conteste, es importante que participe. Bien, Sánchez ya tiene su tema de argumentación, ya su compañero Flores lo tiene. Micaela, No sé muy bien lo que va a hacer. La otra vez que usted explicó para qué era ese tema, no vi en internet, no lo podía escuchar muy bien. ¿Me podría volver a explicar, por favor? ya, claro. Entonces, explico, la argumentación es para un concurso que vamos a tener en el mes de octubre. Ya, oportunamente ya se le va a decir qué fecha, entre el 10 al 20 de repente. Entonces, la argumentación parte de aquello que es sencillo, enunciar un problema o enunciar un dicho o una afirmación y justificarlo. Por ejemplo, saliendo un poco, ¿no? ¿Por qué no se da una comunicación efectiva? Puede ser de una interrogante, ¿por qué no se da una comunicación efectiva entre los integrantes de la colectividad peruana? Ya, argumento. Uno, porque estamos dentro de una geografía de 3 regiones naturales. 2, los medios de comunicación terrestre no es factible para poder llegar a diferentes lugares. Estoy argumentando. Otro, que existen muchas comunidades o etnias con su propia lengua, especialmente en la selva peruana y en la zona andina también, ¿no? Por ejemplo, un hablante de quechua no se puede comunicar con un hablante de aymara, que si hay una barrera. Entonces, un habitante de la sierra que no domina bien el castellano, no con un estudiante universitario profesional de la costa, ¿no? Entonces, otra, la facilidad de acceso a los centros de información o educación.